Había decidido cubrir su tarifa de entrada y acababa de asistir al banco. Cuando regresé les mostré el traje que preparé para la ceremonia y fue entonces cuando sucedió. La reacción fue fría. Mike frunció el ceño y John parecía visiblemente molesto. No podía entender por qué ser llamado falso me dejó profundamente herido. Sí, padre falso, no vengas a la ceremonia. Abrumado por la decepción no pude responder. ¿Quién hubiera pensado que la familia que decidí amar podría volverse contra mí tan fácilmente? Fue más que triste. Después de eso cada día parecía perder su color. En el día de la ceremonia no fui y dejé el traje en mi habitación. En ese momento sonó mi celular. Era Mike. Oye, ¿qué es todo esto de ti, mentiroso? Gritó furioso como un hombre en llamas. La verdad desconocida incluso para mí pronto sería revelada por la persona a mi lado. Mi nombre es Sarah Thompson y soy una mujer soltera de 51 años. Todos mis amigos están casados y algunos de ellos incluso tienen hijos que son adultos. Últimamente he estado teniendo fiestas de Morty con amigos que han terminado de criar a sus hijos y ahora disfrutan de su tiempo libre escuchando sus historias. Algunas me parecen entrañables y otras parecen bastante desafiantes, pero no todos parecen muy diferentes. Murmuro para mis adentros de camino a casa después de estas reuniones de St. Me pregunto cómo estaría si pasara mi tiempo. Si tuviera marido e hijos, estaría reflexionando sobre los tiempos difíciles y felices de criar hijos como mis amigos, pero no me preocupa demasiado no estar casada. Lo que pienso a menudo son mis padres fallecidos. Mi padre había sido enfermo desde que era joven, incluso con dolor debido a sus tratamientos. Siempre sonreía amablemente como el hijo, continuó con su pasatiempo de leer incluso cuando estaba en cama y a veces me recomendaba libros. Lo perdí cuando tenía 30 años y lloré con mi madre después de su muerte. Me quedé apática y conmocionada por un tiempo. Parece que lo mismo le pasó a mi madre después de perderlo. De repente se volvió muy olvidadiza y nuestra casa se volvió un desastre. Aunque ella solía estar ordenada, algo andaba mal al darme cuenta de esto. La convencí de ir al hospital donde estábamos. Me dijeron que había comenzado a desarrollar demencia viviendo sola. Inmediatamente regresé a la casa de mi infancia para cuidarla. Desde entonces, pasé mi tiempo cuidando a mi madre y enfrentando su demencia. Ella comenzaba a buscar la basura que yo había tirado a pesar de que nadie. Al visitarla, ella insistía en que alguien había venido y con frecuencia abría la puerta principal. Al final, incluso actuó con tristeza, afirmando que un gato que nunca tuvimos había muerto. Mi madre y yo pasamos 20 años tumultuosos en una neblina de confusión. Fusión recientemente. Yo también la perdí en medio de la pérdida. Hacía tiempo que no sentía el fluir de las estaciones. Tal vez he estado demasiado tenso todo este tiempo. Con un suspiro respiré hondo y me levanté para preparar un poco de café. En ese momento sonó el timbre. Mirando por la cámara del intercomunicador vi a la mujer que vive en el complejo de apartamentos. Heredé un antiguo complejo de apartamentos antes de que mis padres fallecieran y he sido el propietario desde que tenía 30 años. Como resultado, soy cercano a los residentes, todos son amables y comparten frutas y verduras conmigo cuando llega la temporada. Está a unos 10 minutos a pie desde la casa de mi infancia. Ella vino hasta aquí. Sugirió que podría haber algún problema. Me sentí un poco ansioso. Fui a ver que no era el caso. Ella había venido a ver cómo estaba después de enterarse de la muerte de mi madre. Aproximadamente tenía la misma edad que mi madre y eran muy cercanas. Respondí con una sonrisa forzada. Estoy bien. Fue de gran ayuda para mí, sí. Sé que sus ojos estaban hinchados por el llanto, mostrando su genuina tristeza después de compartir algunos recuerdos. Prometimos visitar la tumba juntos. Tener a alguien que la apreciara así seguramente haría feliz a mi madre. De repente recordé algo: que el complejo de apartamentos necesita ser demolido pronto, justo antes de que mi madre falleciera. Recibí una carta de la oficina de la ciudad sobre una reunión en la que se explicaba que se había decidido un proyecto de desarrollo de la ciudad y que el terreno donde ahora se encuentra el apartamento se convertiría en una carretera. Que 5 años. Tomando mi café me quedé mirando fijamente el calendario sobre la mesa. Si ya lo solicité, la idea de demoler el edificio es bastante desalentadora. Aunque es un apartamento antiguo desde la perspectiva de un extraño, tiene un valor sentimental para mí, pensando que en el pasado hubo numerosos desafíos, como tuberías
De agua congeladas, inodoros obstruidos y quejas por ruido, hubo problemas. No pude resolverlo solo y manejarlo solo con la ayuda de mis padres o consultando con profesionales. Pasar días mirando muestras de pintura para las paredes exteriores es un buen recuerdo, es una pena, pero hay que hacerlo, los residentes necesitarán tiempo para encontrar nuevas lugares para vivir. Debería poner un aviso pronto porque perderé a mi madre y ahora tener que dejar el departamento es muy triste para distraerme. Tomé un trago de mi café y comencé a trabajar en el aviso dejando a un lado la tarea de clasificar las pertenencias. Los residentes del apartamento vinieron a visitarme uno tras otro día tras día. Vienen preocupados por mí. Aquellos que me conocen desde hace más tiempo a menudo comparten recuerdos de mi madre que conducen a largas conversaciones, por supuesto. Hay otros que hablan conmigo demasiado recientemente. Hablando mucho con Mike Scott, quien se mudó hace aproximadamente un año, eligió este apartamento por su alquiler, que es más bajo que el precio del mercado en el área. Vivía con su hijo. Mencionó el alto costo de la educación. ¿Ha sido difícil para ti, Sara? Bueno, se puede. Oh, de verdad, sí. Tenía una enfermedad grave, una complicada, estuvo hospitalizada, no, pero la cuidé en casa. Debe haber sido difícil, especialmente con un hijo, cuidar de mi esposa y reemplazarla en la cocina y asistir a las reuniones escolares. Porque nuestro hijo fue difícil, su risa cordial no dio ningún indicio de tales dificultades, tal vez eso sea parte de su encanto. Además, sus historias siempre son interesantes y me alegran hablar con Mike. La tristeza por perder a mi madre y la necesidad de demoler el apartamento parecieron desaparecer gradualmente. Me di cuenta de que me sentía atraído por él, incluso mientras compraba. Me encontré preguntándome qué haría Mike. Mis platos favoritos eran, oh Dios, ¿qué estoy pensando? Hice un rápido gesto de cepillado junto a mi cara tratando de alejar pensamientos innecesarios. Tengo 50 años. Necesito actuar según mi edad. Me dije a mí mismo que tratando de convencerme del sentimiento, pero cada vez que vi a Mike, nuestras alegres conversaciones me hicieron olvidar esas resoluciones en poco tiempo. Mike y yo nos hicimos cercanos y comenzamos a hablar con frecuencia un día soleado. Lo que tenía que decir. Me pregunté si había venido a hablar sobre mudarme, especialmente porque recientemente había puesto un aviso sentados uno frente al otro sintiéndome algo inquieto. De repente comenzó a hablar, en realidad, de lo que quería. Hablar es, bueno, ¿qué es? Pareces tan formal. Bueno, me gustas desde hace mucho tiempo. Sara, lentamente sacó un pequeño estuche de su bolsillo, me dijo mientras abría una tapa, ¿te casarías conmigo? En el interior había un anillo muy elegante que me brillaba, ¿verdad? Seguro que me sorprendió tanto que parpadeé varias veces. Pensé que podría ser un error o una broma, pero parecía genuino. Mike se inclinó y dijo, pareces tan sereno pero tan animado cuando hablamos. Quiero estar contigo en el futuro, pero ya tengo 51 años. La edad no importa. No elijo personas basadas en eso. Mike dijo mirándome seriamente a los ojos. El matrimonio se trata de compartir una vida. Quiero que seas tú con quien comparta y viva mi vida. Me quedé mirando el techo. Nunca imaginé que en este punto medio de mi vida sucederían cosas así. La vida está llena de sorpresas. Mientras miraba mis brazos caídos me preguntaba si siquiera podría usar un vestido de novia, ya que estos pensamientos dominaron mi mente durante unos días. Mike vino con una buena noticia: que su hijo John había aprobado el examen de ingreso a una prestigiosa facultad de medicina. Vaya, felicidades, es realmente genial. Estuvo tan tenso durante los exámenes. Ahora finalmente podemos relajarnos un poco. Debemos celebrar. ¿Qué tal si pedimos pizza? Bueno, hay un pequeño problema. No podría inscribirme en la escuela de medicina si hubiera sido más responsable. Mike apretó los puños. Su frustración evidente. Dijo que quería curar la enfermedad de su madre y por eso apuntó a la escuela de medicina. No estaba al tanto del costo exacto de educación médica. Para cubrir el monto total sería difícil, pero tal vez podría pagar la tarifa de entrada. Puedo hacerme cargo de la tarifa de entrada de inmediato. Su rostro se iluminó. Sí, después de todo, ahora somos familia.
¿No te lo agradecemos? Gracias a ti, Ion. Saldo usando la aplicación y les dije a Mike y Ion que podía cubrir la entrada gracias a Dios. Gracias Sara, no mamá, realmente es genial, vamos, celebremos con una pizza, felicidades por pagar a Ion, que se ve delicioso, comamos, alcanzamos la pizza uno después otro. Recogió rápidamente el plato, verlos comer felices y decir delicioso delicioso. Sentí una oleada de alegría como si estuviera viendo a mi propio hijo. Pensar en comenzar una nueva vida con estas maravillosas personas me hizo sentir mucho más positiva. Haré lo mejor que pueda para esta nueva familia. Ese fue el pensamiento que me vino. Al día siguiente fui al banco después de confirmar los detalles para el pago de la entrada. El banco estaba tranquilo ese día y me llamaron rápidamente después de tomar un número mientras me acercaba al mostrador. Llamó la atención de una persona en la parte de atrás y asintió con la cabeza a modo de saludo. Era Marvin Morris, el gerente de la sucursal. Cuando se dio cuenta de mí, dejó lo que estaba haciendo y se acercó a Sara. Hace mucho tiempo que no. ¿Cómo has estado? Bien. Gracias a ti. Te agradezco todo tu ayuda. Antes de que Marvin me hubiera ayudado con la herencia del apartamento y otros bienes, nos conocíamos desde hacía unos 20 años. Recuerdo vívidamente el apoyo que me brindó cuando mi madre falleció. Mi padre solía decir que Marvin era una persona inteligente y confiable. Te trae aquí hoy. Le mostré mi libreta bancaria y el formulario de transferencia. Recientemente decidí casarme. Estoy aquí para transferir la tarifa de entrada para el hijo de mi prometido. Oh, eso es maravilloso. Pensé que diría eso, pero lo hizo. En cambio, su expresión se nubló un poco y miró el formulario de transferencia y luego a mí con un toque de escepticismo. ¿Podemos hablar un poco sobre esto en privado? Tanto el cajero como yo, con signos de interrogación flotando sobre nuestras cabezas, seguimos a Marvin y nos llevó a una pequeña habitación en la parte trasera del banco, el mismo lugar que había visitado para consultas sobre herencias. Marvin miró fijamente el formulario de transferencia y luego me hizo una pregunta. Esto es para la escuela de medicina, ¿cierto? El hijo tiene la intención de ser médico. Sí, eso es lo que he sido. Hijo, mientras cuidaba a su esposa con una enfermedad grave. Su esposa había fallecido hace unos años y ahora solo él y su hijo viven juntos. Me propuso decir que quería pasar el resto de su vida conmigo y luego, justo después, la tarifa de entrada. De John surgió un problema. Me sentí motivado a trabajar duro para mi nueva familia. Eso es realmente maravilloso, pero esta es mi persona. Oh Dios mío, lo he estado llamando Mike, quiero decir, señor. Reflexionando con un golpe rítmico, golpe, golpe, el sonido llenó la habitación en solo unos segundos. Dejó de hacer golpecitos y dijo, puedo quedarme con este formulario de transferencia, pero ¿por qué dejarme este asunto a mí? Dijo con una sonrisa tranquilizadora, levantándose después de abrir la puerta de la habitación pequeña, dijo por favor, y salí de un banco todavía confundido en mi camino a casa. Me pidió que confiara en él y nunca había habido un momento en el que no fuera confiable. Todavía hay tiempo para la fecha límite, así que debería estar bien. Decidí dejar todo en manos de Marvin. Esa noche les mostré a Mike y a su hijo el traje que había preparado para la ceremonia. Era un elegante traje blanco de 2 piezas. ¿Qué piensan ambos? Pero su reacción fue fría. ¿Lo compraste en serio? ¿Vas a venir a la ceremonia? Mike frunció el ceño y John parecía visiblemente disgustado. No podía entender por qué. ¿Qué es? No está bien, piénsalo, solo eres un padre falso. Mi corazón latió con fuerza ante esas palabras. Me llamaron falso. No vine a la ceremonia, no salieron palabras de mí. ¿Por qué tuve que escuchar palabras tan crueles justo cuando todo parecía ponerse blanco ante mis ojos? Mike dejó escapar un profundo suspiro. Digamos la verdad, ¿por qué crees que? Estábamos, muy amable contigo por el dinero, es para mi matrícula y mis cuotas. No, eso no puede ser, no hay otro beneficio en casarse con una mujer sencilla como tú. ¿Qué quieres decir con que fue todo un acto? Sí, lo fue, tomó mucho tiempo acercarme a ti y arreglar el matrimonio. Hubiera preferido una madre más joven y más bonita. Tú eres el administrador del apartamento y tus padres acaban de morir. Pensamos que tenías mucha herencia. Quería que pagaras todas las tasas de matrícula. ¡Qué decepción! No creo que solo aceptaras pagar la entrada.
eso es demasiado, hay un límite para todo, así que es suficiente, enviemos a esta familia Seree, esto no es ningún drama, así que dejemos de fingir ser amables, se rieron de buena gana, atónitos. Tan divertido, abrumado por la decepción que no pude encontrar una respuesta, el traje blanco parecía un testimonio de mi propia y tonta emoción. ¿Quién podría haber predicho que la familia que elegí amar se volvería contra mí tan fácilmente que? Era demasiado triste para resumirlo en solo unas pocas palabras. Sus risas hicieron eco en mis oídos y los tapé deseando no escuchar. Desde ese día continuaron ignorándome, tratándome como si fuera invisible incluso cuando estaba justo a su lado. Me cansé de que me trataran como si no existe. Ese día no fui a la ceremonia de entrada y dejé el traje en mi habitación. Al salir vagué por las calles lamentando mis ingenuas acciones hasta ese momento. ¿Por qué caí tan fácilmente en sus engaños? Fue mi culpa por no siendo más escéptico, me preguntaba cómo debería lidiar con esos dos en el futuro. Eso era todo en lo que podía pensar. Entonces de repente sentí un golpe en mi hombro y escuché mi nombre. Volteándome, vi a Marvin sonriéndome. Te vi por casualidad. ¿Qué pasa? Pasando no. Podría confesar que mi prometido y su hijo me habían engañado, así que desvié la mirada con torpeza. Justo en ese momento sonó mi teléfono inteligente. La persona que llamó era Mike. Discúlpeme, necesito atender esta llamada, le dije a Marvin y presioné la respuesta. Botón. Mike estaba furioso gritando como si estuviera ardiendo. ¿Qué diablos es esto, mentiroso? Discúlpeme, en el mostrador de registro dijeron que su inscripción fue cancelada porque no se ha pagado la tarifa de entrada de 2 millones de yenes. Eso no puede estar bien, ¿explique esto? En el teléfono, los dos gritaban. De hecho, había ido al banco ese día y le dejé el formulario de transferencia a Marvin mientras yo estaba allí desconcertado. Marvin se acercó a mí y me dejó explicar. Me quitó el teléfono inteligente de la mano. Lo puso en el altavoz y comenzó a hablar. La sorpresa para mí. Oye, no digas tonterías de mi padre, sería mejor que fuera tontería, pero lo recuerdo bien, fue todo un escándalo. Ya basta, al fin y al cabo fue un caso de malversación de fondos que involucró a nuestro banco por negocios con una compañía. Es difícil olvidar. La sonrisa desapareció del rostro de Marvin. En lugar de eso, tenía una expresión muy severa al elegir sus palabras, como si recordara el pasado. No pude evitar sospechar de lo que Sara. ¿Qué has dicho? Te casaste. Acción rápida de tu parte para volver a casarte justo después del divorcio. El divorcio. Dijiste que ella estaba muerta. También era mentira. Ella no tenía una enfermedad terminal y su muerte también fue una mentira. Te dijeron que te divorciaras por ese escándalo. Cállate, solo transferir la tarifa de entrada. Probablemente te acercaste a la bondadosa Sara pretendiendo ser un hombre en apuros para conseguir algo de dinero. Cállate. Oye Sara, no lo escuches, está mintiendo. No, Mike, eres tú quien miente. El día que fui al banco había olvidado algo en mi camino a casa y regresé al banco. Fue entonces cuando me encontré con Marvin. Él expresó su preocupación por algo relacionado con Mike y me pidió que esperara un poco antes de continuar con la transferencia, confiando en Marvin y sabiendo que había tiempo hasta la fecha límite de pago. Dejé el dinero en la cuenta. Al mencionar mi visita al banco, supuse erróneamente que había transferido la tarifa de entrada, pero nunca dije que lo había hecho esa noche. Después de mostrar el traje, descubrí su verdadera naturaleza e intenciones. Entonces entendí la verdadera intención detrás de la solicitud de Marvin. Esperar con la transferencia. Estaba de camino al banco para confirmarla hoy. Encontrarme con él en el medio de la ciudad fue inesperado, pero todo tuvo sentido después de escuchar toda la historia. Seguí pidiéndoles a ustedes dos que hablaran conmigo. ¿Qué es todo esto? De repente, pero ambos me ignoraron, así que no sabían que no había transferido el dinero. El silencio cayó al otro lado del teléfono. Frente a la verdad tanto de Marvin como de mí se quedaron sin palabras. Segundos después la llamada terminó abruptamente, dejando solo al sonido de la bulliciosa calle a mi alrededor. Poco después de que Mike y yo procediéramos rápidamente con el divorcio, probablemente decidió cortar los lazos después de darse cuenta de que todo estaba expuesto, incluida mi situación financiera. Nunca pensé que la figura risueña de él era solo una ilusión. Él y John abandonaron mi apartamento y esta ciudad como si huyera. John tenía un historial de mala conducta en la escuela secundaria, causando problemas frecuentes, pero su rendimiento académico era bueno, así que parece que los profesores lo pasaron por alto. Miré pensativamente el salón que habían abandonado, recordando esos fragmentos de información.
pueden realmente suceder tales cosas, es como algo sacado de un drama o una película, una historia donde es difícil decir que es verdad y que no lo es todavía. Ion tenía la capacidad de aprobar el examen de ingreso para una escuela de medicina desafiante. Lamenté que su intelecto no pudiera usarse para algo mejor, no. Más matrimonio para mí. Unos años más tarde, mi apartamento fue reconstruido en una ubicación diferente. Además, la nueva ubicación estaba a solo unos minutos a pie del sitio original el día que publiqué el aviso en el apartamento. Durante ese tiempo, debido a un descubrimiento inesperado, se encontró un error en los planos de construcción del proyecto de desarrollo. Como resultado, se reevaluó el área de desarrollo y se decidió que el apartamento podría permanecer en su lugar. Con solo un ligero ajuste en su ubicación, esta noticia sorprendió y nos encantó tanto a mí como al residente. Aunque la reconstrucción tomó algo de tiempo, se completó antes de lo esperado. Aprovechando esta oportunidad, las tuberías y otras instalaciones se actualizaron por completo, pero ¿los residentes elegirán quedarse? Como observé y pensé en esto, parecía que realmente lo estaban. Planeo quedarme, lamento molestarte, pero nos quedaremos un poco más. Ella, que había prometido visitar la tumba conmigo para llorar la muerte de mi madre, dijo esto con una sonrisa. Ahora visitamos la tumba juntos 1 o 2 veces al año y comemos. Manteniendo juntos una estrecha amistad, todos los residentes se mudaron al nuevo apartamento y la reubicación se realizó sin problemas. El proyecto de desarrollo avanzó cambiando no solo el apartamento sino también la atmósfera circundante con la nueva carretera construida. Los repartidores están contentos con el acceso más fácil al supermercado cercano. También se ha vuelto más fácil debido a las carreteras más anchas. Sentí como si la atmósfera se hubiera alegrado un poco. Las interacciones con los residentes de los apartamentos se mantuvieron sin cambios.